El ministerio Conéctate a Jesús presenta Conéctate a Jesús, tercer trimestre. Conectados a Jesús por la Biblia. Una producción de Seminarios TISU y Ministerio Conéctate a Jesús. Conectados a Jesús por la Biblia. Un resumen de los temas más importantes de los devocionales del día. Escuchemos. Libro quinto de Moisés, Deuteronomio. Capítulo 22. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien, y prolongues tus días. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste, como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te harás flegos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voces la joven desposada, y no hubo quien la librase. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada, y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días.
El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar el quinquenio bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a cargo y como cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Deuteronomio capítulo número 22 nos invita a obedecer las leyes divinas para vivir mejor y feliz. Versículos 1 y 2. Si ves un buey o una oveja de tu hermano que se ha extraviado, no te hagas el desentendido, sino llévalo enseguida a su dueño. Si el dueño no es tu vecino o no lo conoces, lleva el animal a tu casa y cuídalo hasta que el dueño te lo reclame. Entonces se lo devolverás. Las leyes transmitidas por Dios tienen como propósito lograr una convivencia genuina para que los seres humanos vivan en plena felicidad y respeten su entorno, incluyendo a los animales. Todos los animales extraviados debían ser cuidados hasta que el dueño pueda recuperarlo. No podemos apropiarnos de nada que encontremos. Con diligencia se debe buscar al dueño para devolverle lo perdido. El género se debe distinguir por la ropa que se usa para no vestir en forma indecente. No debía exterminar a las aves, porque ellas se alimentaban de langostas e insectos de diversas clases. Debían usar borlas en las vestimentas para recordar en forma constante la obediencia a las leyes de Dios. Que el buey no are junto a un burro, porque son de tamaño diferentes, y uno tiene más fuerza que el otro. La ley de protección a la mujer cuando era acusada por su esposo de haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, habiendo sido virgen. Finalmente, si una pareja era encontrada teniendo relaciones sexuales prematrimoniales, se tenían que casar y el esposo no se podía divorciar por ninguna circunstancia. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Consejos para la Iglesia, página 387. Al enseñar los principios de salud hay que recordar el gran objetivo de la reforma: asegurar el desarrollo más elevado del cuerpo, la mente y el alma. Debéis mostrar que las leyes de la naturaleza, por ser las leyes de Dios, han sido diseñadas para nuestro bien. Que la obediencia de esas leyes promueve la felicidad en esta vida y ayuda en la preparación para la vida venidera. Animad a la gente a estudiar el maravilloso organismo que es el cuerpo humano y las leyes que lo gobiernan. Los que perciben las evidencias del amor de Dios llegarán a considerar sus deberes y obligaciones desde un punto de vista totalmente diferente. Oremos. Dios nuestro, te damos gracias porque en tu sabiduría nos diste leyes que nos ayudan a vivir en mayor confraternidad y felicidad con nuestro prójimo, inclusive con las aves y animales. Que podamos cuidar todo lo que creaste. Por Jesús. Amén. Te invito a leer el día de mañana Deuteronomio capítulo número 23. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra.
No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestras hermosas reflexiones Ser semejantes a Jesús. Para hoy, 7 de julio, debemos hacer esfuerzos decididos contra el pecado. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Muchos se disculpan por su debilidad espiritual, por sus explosiones de pasión, por la falta de amor que muestran hacia sus hermanos. Experimentan una sensación de alejamiento de Dios, una comprensión de su esclavitud al yo y al pecado, pero su deseo de hacer la voluntad de Dios está basado en su propia inclinación, no sobre la convicción profunda e interior del Espíritu Santo. Con el interés ansioso de almas que tienen que aparecer en el juicio, creen que la ley de Dios es obligatoria, pero no comparan sus acciones con esa ley. Reconocen que hay que amar y adorar supremamente a Dios, pero Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Creen que deben observarse los preceptos que les imponen que amen a otros, pero tratan a sus asociados con una fría indiferencia y algunas veces con injusticia. De esa manera se alejan del sendero de la obediencia complaciente. No llevan la obra del arrepentimiento lo suficientemente lejos. El sentido de su mal debería llevarlos a buscar a Dios con la mayor seriedad, para obtener poder con el fin de revelar a Cristo por medio de la bondad y la paciencia. Se hacen muchos esfuerzos espasmódicos de reforma, pero los que los hacen no crucifican el yo. No se entregan totalmente en las manos de Cristo buscando el poder divino para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser moldeados conforme a la semejanza divina. En una forma general, reconocen sus imperfecciones, pero no renuncian a los pecados particulares. Hemos hecho las cosas que no deberíamos haber hecho, dicen, y no hemos hecho las cosas que deberíamos haber hecho. Pero sus actos de egoísmo, tan ofensivos para Dios, no se ven a la luz de su ley. No se expresa un arrepentimiento pleno por las victorias que ha ganado el yo. El enemigo quiere que se hagan estos esfuerzos espasmódicos porque los que los hacen no se ocupan en ninguna batalla decidida contra el mal. Por decirlo así, se coloca sobre su mente un parche calmante y con autosuficiencia empiezan de nuevo a hacer la voluntad de Dios. Pero una convicción general de pecado no es reformadora. Podemos tener un sentido vago, desagradable de imperfección, pero esto no nos servirá de nada a menos que hagamos un esfuerzo decidido por obtener la victoria sobre el pecado. Si deseamos cooperar con Cristo para vencer como Él venció, debemos en su fortaleza resistir de la manera más determinada contra el yo y el egoísmo. The Signs of the Times, 11 de marzo de 1897. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. La historia de la redención. Capítulo 50. El mensaje del primer ángel. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías y al examinar el registro inspirado, descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Doquiera aparecieron los misioneros,
se proclamaron también las buenas nuevas del pronto regreso de Cristo. En diferentes lugares se encontraron grupos aislados de cristianos que únicamente por medio del estudio de las Escrituras creyeron que el advenimiento del Salvador estaba próximo. En algunos lugares de Europa, cuyas leyes eran tan opresivas que prohibían la predicación de la doctrina adventista, los niños fueron impulsados a declararla y muchos escucharon la solemne advertencia. A Guillermo Miller y sus colaboradores les fue confiada la predicación del mensaje en los Estados Unidos, y la luz que encendieron sus labores resplandeció hasta en tierras distantes. El Señor envió a su ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir a su comprensión las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Se le concedió descubrir el comienzo de la cadena de la verdad y se lo indujo a buscar eslabón tras eslabón, hasta que pudo contemplar maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de la verdad, la palabra que según él no era inspirada, ahora se abría ante sus ojos con su belleza y su gloria. Descubrió que una porción de las Escrituras explica la otra, y que cuando un pasaje le resultaba incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. Al continuar su examen de las profecías, descubrió que los habitantes de la tierra estaban viviendo en las horas finales de la historia de este mundo, pero que no lo sabían. Observó las iglesias y vio que estaban corrompidas, que habían trasladado sus afectos de Jesús al mundo, que estaban buscando honores mundanales en vez de los honores que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de depositar sus tesoros en el cielo. Pudo ver hipocresía, oscuridad y muerte por todas partes. Su espíritu se conmovió en su interior. Dios lo llamó para que abandonara su granja, así como llamó a Eliseo para que dejara sus bueyes en el campo de labor, a fin de seguir a Elías. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras que señalaban la venida de Cristo en 1843 despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los períodos proféticos eran correctos, y sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Hubo pocos ministros, sin embargo, que aceptaron este mensaje. Por eso mismo fue confiado mayormente a humildes laicos. Los granjeros dejaron sus campos, los mecánicos sus herramientas, los comerciantes sus mercaderías, los profesionales sus tareas, y a pesar de ello, la cantidad de obreros era pequeña en comparación con la obra que se debía realizar.
La condición de una iglesia impía en un mundo sumido en la maldad abrumaba el alma de los verdaderos atalayas. Y por eso, voluntariamente soportaron trabajos, privaciones y sufrimientos para poder invitar a los hombres a fin de que se arrepintieran para salvación. Aunque sufrió la oposición de Satanás, la obra avanzó decididamente y muchos miles aceptaron la verdad del advenimiento. Un gran reavivamiento religioso. Por todas partes se oyó el penetrante testimonio que advertía a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyeran de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores hincaron el hacha en la raíz del árbol e instaron a todos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Sus conmovedores llamados contrastaban señaladamente con las afirmaciones de paz y seguridad que se escuchaban desde los púlpitos populares, y doquiera se daba el mensaje, conmovía a la gente. El sencillo y directo testimonio de las Escrituras, introducido en el alma por el poder del Espíritu Santo, resultaba tan convincente que pocos eran capaces de resistirlo totalmente. Los que profesaban ser religiosos descubrían que estaban confiando en una falsa seguridad. Vieron su apostasía, su mundanalidad, su incredulidad, su orgullo y su egoísmo. Muchos buscaron al Señor arrepentidos y humillados. Los afectos que por tanto tiempo habían depositado en las cosas terrenales, los depositaron entonces en el cielo. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y con corazones ablandados y subyugados se unieron con los que proclamaban: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas estaban manchadas por la deshonestidad anhelaban hacer restitución. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban que otros compartieran esa bendición. Los corazones de los padres se volvieron a los hijos y los de estos a sus padres. Las barreras del orgullo y la reserva desaparecieron. Se hicieron confesiones sinceras y los miembros de la familia trabajaron para la salvación de sus seres queridos. A menudo se oían fervorosas intercesiones. Por todas partes había almas profundamente angustiadas que intercedían ante Dios. Muchos lucharon toda la noche en oración para estar seguros de que sus pecados habían sido perdonados, o por la conversión de parientes y vecinos. La fe ferviente y decidida lograba sus propósitos. Si el pueblo de Dios hubiera continuado siendo tan importuno en la oración, para presentar sus peticiones ante el trono de la gracia, tendría una experiencia mucho más rica de la que ahora posee. Hay muy poca oración, muy poca comprensión verdadera de pecado, y la falta de una fe viviente deja a muchos destituidos de la gracia tan ricamente provista por nuestro misericordioso Redentor. Toda clase de gente se congregaba en las reuniones adventistas. Los ricos y los pobres, los encumbrados y los humildes estaban, por diversos motivos, ansiosos de escuchar por sí mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor mantenía en jaque
el espíritu de oposición, mientras sus siervos exponían las razones de su fe. A veces los instrumentos eran débiles, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. La presencia de los santos ángeles se sentía en esas reuniones, y muchos se unían diariamente a los creyentes. Cuando se repetían las evidencias del pronto regreso de Cristo, vastas multitudes escuchaban esas solemnes palabras en completo silencio. Parecía que el cielo y la tierra se acercaban. El poder de Dios se manifestaba entre los jóvenes, los ancianos y la gente madura. Regresaban a sus hogares con alabanzas en los labios y alegres voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Ninguno de los que asistió a esas reuniones podrá olvidar jamás esas escenas tan profundamente interesantes. La oposición. La proclamación de un momento definido para la venida de Cristo despertó la gran oposición de mucha gente de todas las clases, desde el ministro en el púlpito hasta el más osado pecador. Nadie sabe ni el día ni la hora, decía a la vez el hipócrita ministro y el burlador más atrevido. Cerraron sus oídos a las claras y armoniosas explicaciones del texto que daban los que se referían al fin de los períodos proféticos y a las señales que Cristo mismo había anunciado como pruebas de su advenimiento. Muchos de los que profesaban amar al Salvador declararon que no se oponían a la predicación de su venida, solo objetaban la fijación de un momento definido. El ojo de Dios, que todo lo ve, leía lo que había en los corazones. No querían escuchar que Cristo vendría para juzgar al mundo con justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no podrían resistir la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían encontrarse con su Señor. Como los judíos en ocasión del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Satán y sus ángeles se regocijaron y vituperaron a Cristo y a sus santos ángeles, porque su profeso pueblo lo amaba tan poco que no deseaba que regresara. Los atalayas infieles estorbaban el progreso de la obra de Dios. Cuando la gente comenzaba a inquietarse y a buscar el camino de la salvación, esos dirigentes se interponían entre ellos y la verdad y trataban de calmar sus temores mediante falsas interpretaciones de la palabra de Dios. A esa obra se unieron Satanás y los ministros no consagrados para clamar paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz. Como los fariseos de los días de Cristo, muchos no quisieron entrar en el reino de los cielos y se lo impidieron a los que estaban por entrar. La sangre de esas almas les será requerida. Por donde se proclamaba el mensaje de la verdad, los miembros de iglesia más humildes y consagrados eran los primeros en recibirlo. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían dejar de verificar el carácter antibíblico de las ideas populares acerca de la profecía, y donde la gente no era engañada por los esfuerzos del clero para confundir y pervertir la fe. Solo había que comparar la doctrina del advenimiento con las Escrituras para establecer su divina autoridad. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus cargos en la iglesia, algunos resolvieron mantener su esperanza en silencio, pero otros creyeron que la lealtad a Dios no les permitía ocultar
las verdades que el Señor les había confiado. No pocos fueron separados de la comunión de la Iglesia solamente por manifestar su creencia en la venida de Cristo. Muy preciosas fueron las palabras del profeta para quienes soportaron la prueba de su fe. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Los ángeles de Dios observaron con profundo interés cuál sería el resultado de esta amonestación. Cuando las iglesias en conjunto rechazaron el mensaje, éstos se apartaron de ellas con tristeza. Pero había numerosos miembros que aún no habían sido probados en cuanto a la verdad del advenimiento. Muchos fueron engañados por sus esposos, esposas, padres o hijos, y fueron inducidos a creer que era pecado escuchar las herejías que enseñaban los adventistas. Los ángeles recibieron la orden de velar fielmente por esas almas, porque otra luz había de brillar sobre ellos, proveniente del trono de Dios, preparándose para salir al encuentro del Señor. Con inefable anhelo, los que habían recibido el mensaje aguardaban la venida de su Salvador. El tiempo cuando lo esperaban ya estaba cerca. Se aproximaron a esa hora con calma y solemnidad. Descansaron en dulce comunión con Dios, como un anticipo de la paz que gozarían en el glorioso porvenir. Ninguno de los que experimentó esa esperanza y esa confianza podrá olvidar esas preciosas horas de espera. En la mayor parte de los casos, los negocios mundanales fueron puestos a un lado por algunas semanas. Los creyentes examinaron cuidadosamente cada pensamiento y cada emoción de sus corazones, como si estuvieran en sus lechos de muerte, y en pocas horas debieran cerrar los ojos a las escenas terrenales. No se hicieron vestidos de ascensión, pero todos sintieron la necesidad de gozar de una evidencia interna de que estaban preparados para encontrarse con su Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y los caracteres limpios de pecado, gracias a la sangre expiatoria de Cristo. Dios quiso probar a su pueblo. Su mano ocultó un error en el cómputo de los períodos proféticos. Los adventistas no lo descubrieron, ni tampoco lo hicieron sus más instruidos oponentes. Estos decían, el cálculo de los períodos proféticos es correcto. Un gran acontecimiento está a punto de ocurrir, pero no es lo que el señor Miller predice. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. El momento de la expectativa pasó y Cristo no apareció para liberar a su pueblo. Los que con fe sincera y amor esperaron a su Salvador sufrieron una amarga desilusión. Pero el Señor había cumplido su propósito, había probado los corazones de los que profesaban esperar su venida. Muchos entre ellos habían actuado por un motivo que no era más elevado que el temor. Su profesión de fe no había afectado ni sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no ocurrió, declararon que no estaban chasqueados. Nunca habían creído que Cristo pudiera venir.
fueron los primeros en reírse de la pena de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y toda la hueste celestial consideró con amor y simpatía a los probados, aunque decepcionados fieles. Si se hubiera podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, habrían visto a los ángeles aproximándose a esas almas perseverantes para protegerlas de los dardos de Satanás. La historia de la redención. Capítulo 51. El mensaje del segundo ángel. Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía y trataran de prepararse para salir al encuentro del Señor. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Pero para la multitud, incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad que escudriña el corazón. El Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida, no para que sea despreciada y rechazada. La luz que Él envía se transforma en tinieblas para quienes la rechazan. Cuando el Espíritu de Dios no imprime más la verdad en los corazones humanos, escucharla es superfluo y lo es también toda predicación. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama «Ha caído Babilonia» se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. Los que predicaron el primer mensaje no tenían ni el propósito ni el deseo de causar división en las iglesias o de formar organizaciones separadas. En todas mis labores, dijo Guillermo Miller, nunca tuve el deseo o el pensamiento de fundar una organización separada de las ya existentes, o de beneficiar a una en detrimento de otra. Quería beneficiar a todas, puesto que suponía que todos los cristianos se regocijarían ante la perspectiva de la venida de Cristo y que los que no opinaran como yo, no por eso amarían menos a los que abrazaran esta doctrina. Nunca pensé que hubiera necesidad de celebrar reuniones separadas. Mi único objeto era convertir almas a Dios, notificar al mundo acerca del juicio venidero e inducir a mis hermanos a preparar sus corazones para salir en paz al encuentro del Señor. La gran mayoría de los que se convirtieron como resultado de mis labores se unieron a las diversas iglesias ya existentes. Cuando algunos vinieron a preguntarme con respecto a su deber, siempre les dije que fueran a donde se sintieran en casa
y nunca favorecía una denominación en particular en mis consejos a tales personas. Por algún tiempo, muchas iglesias aceptaron su obra, pero cuando rechazaron la verdad del advenimiento, intentaron eliminar toda disensión al respecto. Los que habían abrazado la doctrina fueron puestos de esa manera en una situación de gran prueba y perplejidad. Amaban sus iglesias y no querían separarse de ellas, pero cuando se los ridiculizó y se los oprimió y se les negó el privilegio de hablar de su esperanza o de asistir a las reuniones donde se predicaba acerca de la venida del Señor, muchos finalmente se levantaron y se liberaron del yugo que se les había impuesto. Los adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaban el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. Y cuando el mensaje de la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, se sintieron justificados al separarse de sus antiguas relaciones. Desde que se rechazó el primer mensaje, un cambio lamentable ha ocurrido en las iglesias. Puesto que la verdad ha sido menospreciada, se ha recibido el error y se lo ha alentado. El amor por Dios y la fe en su palabra se han enfriado. Las iglesias contristaron al Espíritu de Dios y en gran medida éste se retiró de ellas. La tardanza. Cuando el año 1843 pasó sin que se hubiera producido el advenimiento de Jesús, los que habían esperado con fe su aparición quedaron por un tiempo con dudas y perplejidades. Pero a pesar de su chasco, muchos continuaron investigando las Escrituras, examinaron nuevamente las evidencias de su fe y estudiaron cuidadosamente las profecías para tener más luz. El testimonio de la Biblia en apoyo de su posición parecía claro y concluyente. Ciertas señales que no se podían interpretar mal indicaban que la venida de Cristo estaba cerca. Los creyentes no podían explicar su desilusión, no obstante, se sentían seguros de que Dios los había conducido en su experiencia pasada. Su fe se fortaleció muchísimo mediante la aplicación directa y poderosa de los pasajes que indicaban que habría un período de tardanza. Ya en 1842, el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc, de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. Después de la desilusión, resultó claro el significado completo de ese texto. Esto es lo que dice el profeta: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Los que esperaban se regocijaron porque quien conoce el fin, desde el principio había proyectado su mirada a través de las edades y, previendo su desilusión, les había dado palabras de ánimo y esperanza. Si no hubiera sido por tales porciones de la Escritura que les mostraban que estaban en el buen camino, su fe habría fallado en esa hora de prueba. En la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 se ilustra la experiencia de los adventistas mediante los incidentes de una boda oriental. Entonces
el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El vasto movimiento que se produjo como resultado de la proclamación del primer mensaje correspondió a la salida de las vírgenes, mientras que el tiempo de espera, la desilusión y la demora estaban representados por la tardanza del novio. Después que pasó la fecha señalada, los verdaderos creyentes seguían unidos en su creencia de que el fin de todas las cosas estaba a las puertas. Pero pronto se hizo evidente que estaban perdiendo de alguna manera su celo y su devoción, y que estaban cayendo en el estado de sopor descrito en la parábola, en que cayeron las vírgenes durante la tardanza. En ese tiempo comenzó a surgir el fanatismo. Algunos que profesaban creer celosamente el mensaje rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y, pretendiendo ser guiados por el Espíritu, se entregaron al dominio de sus propios sentimientos, impresiones e imaginaciones. Hubo quienes manifestaron un celo ciego y fanático y denunciaron a todos los que no sancionaban su proceder. Sus ideas y prácticas fanáticas no contaron con la simpatía de la mayor parte de los adventistas, pero sirvieron para acarrear oprobio a la causa de la verdad. La predicación del primer mensaje en 1843 y el clamor de medianoche en 1844 tendieron directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaron en esos solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor por Jesús, a quien esperaban ver muy pronto. La fe única, la bendita esperanza, los elevaron por encima del dominio de cualquier influencia humana y demostraron que era un escudo contra los ataques de Satanás.